Bien, sean bienvenidos. Esta es la sesión número 3 de su curso de didáctica de ciencias sociales. En esta ocasión vamos a hacer un breve recuerdo de algunos elementos claves que hemos venido abordando. Entre ellos tenemos que nuestra didáctica de ciencias sociales se empapa, ¿no?, de lo que es el enfoque curricular humanista, y sobre este enfoque curricular es que nosotros tenemos que comprender la actividad que se va a realizar en la didáctica de ciencias sociales, ¿no? ¿Cuál es el papel del docente? ¿Cuál es el papel del estudiante? ¿Cuál va a ser la finalidad de los objetivos, de las metodologías, de los recursos? ¿Hacia dónde se orienta la evaluación de los aprendizajes? Igualmente, también que nosotros pues necesitamos trabajar desde un enfoque pedagógico constructivista, que si bien, como lo hemos visto, pues resulta del enfoque curricular humanista, ¿no? Es decir, donde el estudiante pues juega el papel principal como protagonista de su propio aprendizaje, el constructivismo, ¿no?, que ya declara que el estudiante va a ser quien es capaz él de generar, construir internamente sus propios aprendizajes, y ya no va a ser pues una enseñanza meramente vertical donde el docente es el que tiene el conocimiento, sino que ese conocimiento realmente está en cada una de las personas, y desde su propia percepción personal, su propia generación de ideas y experiencias, va a ir desarrollando ese conocimiento nuevo al apropiarse los nuevos conocimientos que en el aula pues se van a ir presentando. Asimismo, también hablábamos que las ciencias sociales son un tipo de ciencias que podemos considerar estratégicas, a diferencia de las ciencias técnicas, como pueden ser las matemáticas, las ingenierías, etc. Entonces, estas ciencias estratégicas, que son las ciencias sociales, lo son en cuanto que son importantes para la existencia de una nación. Las otras ciencias técnicas, pues, las podemos considerar como ciencias auxiliares de las ciencias sociales. También decíamos que estas ciencias sociales tienen una parte pues técnica también, y que ordinariamente es lo que se ha impartido en nuestras clases de ciencias sociales. Decíamos que la parte técnica de la historia tenía que ver con todos los datos, los relatos, nombres, fechas, personajes, y que en el caso de la geografía, por ejemplo, teníamos los nombres de las montañas, de los lagos, de las capitales, de las ciudades. Igualmente, como en la geografía, como en la historia, perdón, igualmente así en la geografía se han sido consideradas solamente desde una perspectiva meramente técnica, viendo solamente elementos físicos y desconectados de lo que realmente es la sociedad. Y lo que importa ahora, pues en nuestras ciencias sociales como ciencias estratégicas, es el desarrollo de lo social y el desarrollo del pensamiento social de los estudiantes. Es decir, que los estudiantes estén en capacidad de poder desarrollar pensamiento social, ya construir su propio pensamiento social en conjunto con otros, cosas pues que no es fácil. Y el aula de ciencias sociales debe servir para eso. Debe ser ese espacio de conformación, de construcción de ese pensamiento social, del pensamiento histórico, del pensamiento geográfico, del pensamiento económico, del pensamiento sociológico, filosófico. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de ciudadanía. Estas son las ciencias sociales, ciencias estratégicas. También decíamos que ya dentro de la perspectiva didáctica
teníamos que transitar por estos niveles, pasando de ese nivel mínimo, que es el nivel reproductivo, donde se ha enmarcado casi siempre la enseñanza de las ciencias sociales. O bien, siempre se puede surgir o dar en los grados menores, aunque no necesariamente, también en los grados mayores sucede que nos quedamos a veces en un nivel reproductivo, ¿no?, de la enseñanza de las ciencias sociales, pero esto es debido a la consideración de las ciencias históricas geográficas desde una perspectiva meramente técnica. Cuando empecemos a considerar las capacidades, el desarrollo humano desde la perspectiva constructivista, desde la perspectiva del enfoque curricular humanista, entonces tenemos que ir transformando nuestras formas de enseñanza hacia la parte estratégica de la ciencia. Entonces la superación, el cambio debe venir hacia eso. Primeramente, pues la comprensión del enfoque curricular, el enfoque pedagógico, y que las ciencias sociales son ciencias estratégicas, para así no redundar meramente en la parte técnica reproductiva de la memorización, del recuerdo, del nombramiento de datos. Asimismo, pues debemos transitar hacia un segundo nivel más productivo, donde ya se ponen en juego algunas habilidades como el análisis, la relación, la comparación, e ir llevando al estudiante al desarrollo, sí, más pleno, a un nivel más aplicativo de desarrollo de habilidades sociales. Que esto es casi siempre algo que no se da en nuestras clases de ciencias sociales. Todo se queda también a un nivel pues más tal vez analítico, de síntesis, de reflexión, pero es necesario pasar a la acción, a la construcción, decíamos, de estas habilidades sociales. Ahora bien, había una pequeña tarea también para complementar estas ideas, donde había una tablita con algunas orientaciones pedagógicas de qué cosas se debían evitar y qué cosas se podían aumentar en las clases de ciencias sociales. Si bien la tabla pues tiene bastantes contenidos, en sus esquemas tuvieron que haber detectado algunos conceptos claves. Estos conceptos claves, vamos a ir mencionándolos así en breve, estaban distribuidos en al menos unas 9 aumente y evite que presentaba la tablita. En la primera fila podemos encontrar que se sugería, ¿no?, pasar de la superficialidad de los temas, del abordaje de temas, a una mayor profundidad de los mismos. A veces en las clases de sociales se está buscando muchas veces la cobertura, ¿no?, cómo cubrir el programa. Los profesores a veces se quejan de que no tienen tiempo para abordar toda la asignatura. Pero entonces aquí la orientación está en que cómo hacer de tal manera que más bien se profundice y se pase de esa superficialidad a una mejor profundidad de los temas. Es decir, más concentrado en las temáticas, pero para desarrollar habilidades de construcción del pensamiento social, del pensamiento histórico, geográfico, es decir, de la construcción de la ciudadanía. En una segunda idea teníamos, dice, pasar de la memorización meramente mecánica o de la memorización, el recuerdo de datos y hechos, a un uso más significativo de las temáticas. Significativo quiere decir que para el estudiante tienen un sentido. Ya, no simplemente tienen sentido en cuanto que sean una consideración importante para el docente o para la educación o para el sistema educativo, sino que tienen que tener un sentido de claridad para el estudiante. Es decir, que toca la vida de la persona, toca su contexto y no simplemente se quedan en formas teóricas que abordar porque hay que hacerlo, porque lo manda el programa, sino que también aquí
entran en juego pues todas las experiencias que el estudiante puede aportar a propósito de los temas que se vayan dando. De tal manera pues que las temáticas que se abordan puedan tener una significación y así pueda irse construyendo también con más facilidad el pensamiento social, la construcción de la ciudadanía. Una tercera idea, teníamos la parte de la participación que tenía que tener ahora el estudiante frente a las lecturas pasivas que muchas veces se hace de los temas históricos y geográficos. Necesitamos pues que el estudiante entrara en una especie más interrelación en el aula con los mismos contenidos, el conocimiento, pero también con las personas que dentro del aula pues habitan, ¿ya? Porque es una forma de vida también estar en el aula. Otra idea era también pasar, ¿no? Junto con la anterior, pasar de actividades meramente pasivas, porque pueden haber actividades pasivas, ¿ya? No toda actividad es activa, es dinámica, es de movimiento, sino que hay actividades pasivas. La actividad de prestar atención, de tomar notas mientras el profesor está hablando, frente a la participación ya más interactiva, de más compartimiento, de más cooperación o de colaboración mutua. Y esta participación no solamente se da al momento también del compartir los mismos conocimientos, incluso la misma evaluación. Ya la valoración que se puede hacer de los aprendizajes que van surgiendo, que van emergiendo, esta es parte también de esa participación interactiva. Asimismo, en la clase de ciencias sociales debe pasarse, dice, de una actividad meramente concentrada solo en el área de ciencias sociales a pasar a una actividad donde haya mayor integración con otras áreas, ya con otras ciencias que van a ser también auxiliares de las ciencias sociales. Ya así podemos tener el contacto directo con la lengua y la literatura, ¿no? O bien con las matemáticas. Ya a veces se requieren datos numéricos, estadísticos, demográficos, que son importantes las técnicas matemáticas utilizar para poder entender cierta información. Recordemos que las ciencias sociales se caracterizan por ser ese tipo de ciencias exploratorias en este sentido, y una de las finalidades de hacer estas exploraciones es poder dar sentido a los datos que están ahí, poder analizar información y dar explicaciones y llegar a ciertas deducciones o conclusiones que surgen de los datos que van surgiendo, es decir, de los datos sociales que van surgiendo. También tenemos ahí en nuestro esquema pues el uso de los conocimientos previos, ya la consideración de que los estudiantes pueden aportar no solamente conocimientos, sino que también estos mismos conocimientos sirven de soporte para poder ser significativo el nuevo conocimiento que se le presenta al estudiante. Y ahí no considerar que los estudiantes simple y llanamente no saben nada. Algo traen, y la capacidad que debe tener el docente es poder conectar el nuevo conocimiento con las cosas que los estudiantes ya saben. Pero para esto es necesario que el docente conozca al estudiante. No se puede tener una clase, cualquier clase, y nuestra clase de ciencias sociales, si no se conocen los intereses del estudiante. Entonces, es importante comprender algunas cosas de este conocimiento. Necesitamos saber, primeramente, si estamos en un determinado grado, séptimo, octavo, noveno, por ejemplo, ya, cuál es un poco la psicología del estudiante. Ustedes ya debieron haber visto los cursos de psicología. Entonces, aquí nuevamente volvemos a recuperar, a integrar esos elementos ya en nuestra clase. Así como ya hemos visto y recuperado algunos elementos del currículo, algunos elementos de la didáctica general, ahora vamos a recuperar elementos de la psicología. ¿Ya? ¿Cuántas psicologías han visto ahorita en sus cursos en la universidad? ¿Una? ¿Dos?
Bueno, entonces, a poner a trabajar ahora esos conocimientos de la psicología, nuevamente, a desempolvar un poquito los folletos que tiene por ahí de sus clases y vamos a ver, a revisar. También yo les voy a pasar en esta semana, seguramente, alguna información de tipo psicológico para el desarrollo del pensamiento histórico. Vamos a recuperar un poquito las ideas de Jean Piaget para ver cómo esas ideas pues, nos ayudan también a comprender un poco el desarrollo, decíamos, del pensamiento histórico. Bien. Tenemos también el número 7, el énfasis del estudio de la cultura dominante que muchas veces se ha dado en las ciencias sociales. Entonces es necesario tener cuidado en este aspecto, ¿no? El estudio de la cultura dominante, es decir, el estudio de los vencedores, ¿no? Los reyes, la cultura europea u otros tipos de imperios y colonizadores, casi siempre ese es el énfasis. Muchas veces se deja de lado la cultura de los otros pueblos, ¿no? De los pueblos que fueron dominados, que fueron avasallados. Entonces es necesario recuperar porque también ellos forman parte de la historia, ¿ya? La historia no solamente de los gobernantes y de los reyes, sino que también de todas las personas. Y no es solamente una historia militar y política, ¿ya? Pero sucede pues que ya desde la antigüedad ya los historiadores han dicho, ¿no? La historia es la historia de la guerra. Entonces, en una guerra, ¿quiénes son los personajes principales? Pues los comandantes, ¿no? Los generales, los reyes, los ejércitos, y de eso es lo que ha hablado la historia. Pero en la actualidad, pues, ya no estamos hablando de una historia de ese tipo, sino que también incluso hablamos de otras historias que tienen que ver con la religión. Por eso hay historia de la religión, historia del arte, historia de la cultura. Y ahí en ellos pues van como protagonistas pues otro tipo de personajes, ya artistas y otros pues técnicos o otras profesiones que tienen que ver con las distintas áreas del saber hacer de los pueblos y no simplemente pues la parte política y militar. También en este esquema tuvimos que haber tocado un poquito el aspecto de la cultura, ¿no? Es decir, dice por acá, la pertenencia a la propia cultura. Es necesario, ¿no?, que las ciencias sociales nos ayuden a comprendernos a nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra cultura? Y más aún nosotros, ¿ya? Porque a veces nosotros no comprendemos nuestra propia cultura y establecemos ciertas divisiones que nos vienen desde los tiempos coloniales, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces de manera despectiva decimos, ¿no? Es que ese fulano es indio, ¿ya? Y con eso estamos dando a entender que no sabe nada, o que es pobre, o que es ignorante, es decir, todo lo negativo. Ya, en cambio, el que no es indio es todo lo contrario, ¿no? Es inteligente, no es ignorante, ha estudiado, se ha preparado y tiene otra superioridad humana. Entonces, esos elementos ya no se pueden seguir dando. Las ciencias sociales deben concentrarse realmente en los elementos válidos y valiosos de la propia cultura y sentir pertenencia a esa propia cultura. Ya comprendernos que nosotros, en el caso nuestro nicaragüenses, tenemos dos vertientes, ¿no? Ya, nosotros, al menos nosotros que estamos en la costa del Pacífico, tenemos dos vertientes. Una vernácula, que son los pueblos originarios de acá, de Nicaragua, de Mesoamérica, y posteriormente, ¿no?, nuestros abuelos españoles. Entonces tenemos dos abuelos, ¿no? Nuestros abuelos indígenas y nuestros abuelos españoles. Y no todos los españoles, los del sur de España. Entonces es importante, ¿no?, comprender que tenemos esas dos fuentes y sobre nuestras venas circulan esas dos sangres. Entonces nosotros tenemos que llegar a comprender desde las ciencias sociales esa unicidad, cómo lograr esa unicidad, ya, porque también en la actualidad esa división, ya, esa falta de unicidad nuestra, de nuestra propia identidad, nos provoca también grandes rupturas a nivel social.
Y el último elemento era el aspecto de la evaluación, ¿no? Que tenía que ver un poquito aquí, según la orientación, la promoción de la ciudadanía. Ya están encaminados, ¿no? Cómo reevaluar, revalorar el papel de la ciudadanía para desarrollarnos mejor, ¿no? Como pueblos. Bien, entonces aquí hay algunas orientaciones pedagógicas. Entonces, partiendo de estos elementos, ya podemos tal vez irnos adentrando un poco más en los elementos de la didáctica de ciencias sociales. No podemos simplemente entonces arrancar directamente con la didáctica, sino que tenemos que haber puesto una especie de plataforma primero para poder entender cuál es el sentido de la clase, cuál es el sentido de las asignaturas, y así, sobre esos rieles, decíamos desde el inicio, desde la primera sesión, sobre esos rieles, entonces hacer avanzar la maquinaria, hacer avanzar cada una de las ciencias desde las didácticas específicas. En esta ocasión entonces vamos a iniciar el día de hoy con esta sesión, lo que tiene que ver ya con los elementos didácticos de ciencias sociales. Voy a hacer aquí una breve introducción de esos elementos y después nos vamos a concentrar en uno de ellos, el primero, que es el que vamos a abordar en esta sesión. Ante todo, tenemos 6 preguntas para los 6 elementos didácticos. Estas 6 preguntas, ustedes que son pedagogos, deben manejarlas así, al dedillo. Porque estas preguntas son parte de los 6 elementos didácticos y tienen que manejarlos de una manera ya casi automática. ¿Ya? Si ustedes van a ser excelentes pedagogos, esto lo tienen que manejar al revés y al derecho. Entonces, tenemos ahí la primera pregunta. Como podemos ver por acá, dice por acá, ¿por qué enseñar o para qué enseñar? Esa es la primera pregunta. Y cada una de estas preguntas pues tiene su propia respuesta. La segunda es ¿qué enseñar? La tercera, ¿cómo enseñar? La cuarta, ¿con qué enseñar? La quinta, ¿cuándo enseñar? Y la sexta, ¿qué esperar de lo enseñado? Entonces, analicemos la primera pregunta rápidamente. Esta pregunta de ¿por qué enseñar o para qué enseñar? La responden los objetivos educativos. Y en nuestro contexto actual, pues también podemos vincularla con las competencias. Porque en una medida, pues, los objetivos educativos entrañan competencias. Aunque las competencias, pues, también las podemos conectar con los contenidos educativos. Bien, con los objetivos educativos nosotros pretendemos, ante todo, indicar en qué es que los estudiantes se van a formar a nivel de nuestros lineamientos educativos y pedagógicos, lo que nosotros deseamos, ¿no? Como educadores, en qué los estudiantes se van a formar. Y también, pues, estos elementos nos van a servir para poder posteriormente acreditar al estudiante, ¿no? Para que pueda avanzar o no al siguiente nivel. El segundo de los elementos, ¿qué enseñar? Esto lo responde los contenidos, ¿ya? Cuando decimos, ¿qué enseñar? Los contenidos. ¿Y qué tipo de contenidos hay? Bueno, podemos encontrar contenidos cognitivos, conceptuales, procedimentales, actitudinales, socioemocionales. Sin embargo, pues los 3 contenidos claves que siempre se abordan son los contenidos pues, conceptuales, procedimentales, actitudinales. Los conceptuales pues tienen que ver con la teoría, datos, hechos, definiciones, principios. Los procedimentales tienen que ver con el desarrollo de las destrezas o la manifestación de habilidades técnicas, manuales o destrezas de algún tipo.
Y los contenidos actitudinales que tienen que ver con esos contenidos del saber ser. Los socioemocionales pues tienen que ver junto con los actitudinales, pero ya de un carácter más colectivo, ¿no? Bien, el tercero de los elementos nos indica o nos pregunta cómo enseñar. Ese cómo enseñar lo responde la metodología. Y cuando hablamos de la metodología, como ese conjunto de los métodos, un método pues un camino teórico, ¿no?, para llegar a un fin, también estamos hablando entonces de estrategias, métodos, técnicas, actividades, tareas, procedimientos, acciones. Entonces todo este conjunto de elementos abordan lo que es la metodología. Ya, entonces, si ustedes van a hablar algún día de estrategias metodológicas, que es un poquito redundante, tienen que abordar pues varios de estos elementos y no solamente pues uno, porque la metodología, decíamos, lo es todo. Ya, entonces si ustedes van a desarrollar una dinámica, entra dentro del grupo de las metodologías. La cuarta pregunta tiene que ver con qué enseñar, y aquí vienen ya los recursos principalmente. Entendemos también pues, que junto con los recursos están los materiales y otros medios. Los recursos son esos elementos que todavía están un poquito, por así decirlo, a nivel básico, sin ninguna mediación pedagógica, y son elementos que no necesariamente a veces son elementos didácticos. Los recursos, decíamos, como son los elementos más básicos, ahí encontramos pues todo lo que tiene que ver con un cuaderno, un lápiz, un marcador, una pizarra, ¿no? Los elementos más básicos. Incluso un pupitre también puede ser un recurso, pero también puede ser un medio. Los materiales, a diferencia de los recursos, son los recursos, pero ya mediados pedagógicamente. Entonces, estos recursos pues, pueden ser naturales o artificiales. Naturales porque son tomados del medio, ¿no?, del medio ambiente. Y los artificiales porque ya han sido trabajados por el ser humano. Entonces aquí viendo un poquito estas figuras, ¿no?, decíamos, ¿no?, los recursos, ya para hacer una ilustración, encontramos los lápices, un tajador, un cuaderno, un papelón, ya son recursos. En el caso de los materiales, decíamos por acá, ¿no?, tenemos acá, si ustedes tal vez logran ver un poquito, pues es el papelón, pero ya con una imagen puesta ahí. Es decir, ya no es el papel en blanco, el papelón, sino que ya lo convertimos en un papelógrafo. Es decir, un papelón que ya ha sido mediado pedagógicamente, en este caso, con una ilustración sobre la que se va a trabajar. Entonces, un cuaderno puede ser simplemente un recurso, pero un libro de texto ya es un material, porque ya no son hojas en blanco, sino que ya tienen textos específicos, tienen figuras y otros tipos de guías con las cuales se pueden trabajar. Ya, una hoja en blanco, decíamos, es un recurso, pero una hoja ya con una guía escrita de elementos de trabajo ya es un material. Y por otro lado, pues están los medios, ya como pueden ser recursos tecnológicos como un data show, por ejemplo, ya que si bien no son recursos educativos, ya porque un data show sirve para hacer una proyección, pero los utilizamos y los empleamos de una manera pues para que sean trabajados didácticamente en el aula. Bien. La quinta pregunta dice, ¿cuándo enseñar? Entonces aquí trabajamos con la temporalidad. La temporalidad pues es la programación que nosotros hacemos del tiempo en distintos niveles. Puede ser a nivel macro, es decir, se programa todo el año o incluso varios años a nivel curricular. Una asignatura, por ejemplo, ¿no? Historia. Ya ustedes habían visto que historia se veía en séptimo, octavo, noveno grado. Pero geografía se veía desde séptimo, octavo, noveno, incluso décimo grado.
Entonces hay varios años. Esto es a nivel macro. A nivel mesocurricular están las unidades didácticas, por ejemplo, y algunas secuencias. Y a nivel micro, pues lo que sería el plan diario de clase. Entonces la temporalidad, cuándo enseñar, el tiempo. Y bueno, y dentro de este nivel micro, podemos incluso en los 3 momentos didácticos que tiene una sesión de clase, planificar minutos asignados a cada una de las actividades dentro del momento de la clase, ¿no? Algunas durarán 10 minutos, otras 20 minutos, otras 5 minutos, dependiendo de los tiempos que tengamos disponibles. Y la última pregunta, ¿qué esperar del enseñado? Esto lo responde la evaluación. La evaluación debe servirnos para retroalimentar la enseñanza, o incluso pues también el mismo aprendizaje, ¿no? Pero la enseñanza en este caso es para indicarle al docente, ¿no?, una reflexión, ¿no?, de qué cosas tiene que hacer correcciones o qué cosas fueron exitosas. Si no se hace esta retroalimentación, entonces la evaluación puede tener pérdida de cierta efectividad y se convierte simplemente en una acción más, sin ningún significado educativo. ¿Ya? Porque la evaluación también tiene que servir al docente, ¿ya? No solamente para saber cuántos aprobaron y cuántos no, sino también para ver si lo que se hizo realmente fue efectivo, si alcanzaron los logros de aprendizaje, si alcanzaron los aprendizajes esperados, y no simplemente que si se cumplió o no con un programa de la asignatura, ¿no?, de temas. Bien, entonces les decía, ustedes como pedagogos deben manejar estos elementos así, ¿verdad? Al dedillo. Cuando les pregunten, ¿no?, ¿para qué enseñar? Ustedes dicen, eso lo responde los objetivos. ¿Qué enseñar? Eso lo responde los contenidos. ¿Cómo enseñar? Esto me lo va a responder la metodología. ¿Y con qué enseñar? Recursos, materiales. ¿Y cuándo enseñar? Esto lo responde la temporalidad, los tiempos. ¿Y qué esperar del enseñado? Decíamos, la evaluación. Entonces esos 6 elementos van a estar siempre en evaluación y yo se los voy a estar recordando y preguntando porque es algo que ustedes lo tienen que manejar al revés, decía, y al derecho. Bien, entonces prosiguiendo con esto, llegamos entonces al primer elemento didáctico. ¿Para qué enseñar en ciencias sociales? Y volviendo nuevamente, ¿no?, a las respuestas de estas preguntas. ¿Quién nos responde esta pregunta? ¿Para qué enseñar? ¿Se acuerdan? Muy bien. Nos lo recuerdan los objetivos educativos. Y para nuestro caso, pues también vamos a involucrar a las competencias. Hablemos entonces un poco sobre estos objetivos. Entonces, ¿por qué enseñar lo social? El tema de los objetivos educativos y las competencias. Ante todo, los objetivos educativos hacen referencia al producto de conocimiento que el estudiante sea capaz de realizar como consecuencia de una serie de actividades propuestas por el docente, ¿no? Y estos productos pues son observables y por tanto también son evaluables. Tienen que ser así, ¿ya? Tienen que ser productos que el estudiante pueda llegar a manifestar, pueda llegar a desempeñar y tienen que ser evaluables porque eso es parte, ¿no?, de los elementos de la dinámica de los procesos de enseñanza y aprendizaje. De tal manera que se le pueda decir al estudiante en qué ha fallado o en qué ha acertado y si se puede promover o no al siguiente nivel. Bien, por otra parte tenemos las competencias. Sobre las competencias pues hay múltiples definiciones, basta que busquemos en la red y vamos a encontrar una infinidad, ya un número enorme de definiciones de competencias. Sin embargo, de manera general, estas hacen referencia al conjunto de conocimientos
aptitudes y actitudes que de forma integrada el estudiante puede poner en acción al realizar una tarea con un nivel de efectividad personal. Entonces, podríamos considerar, ¿no?, como ejemplo, ¿no?, las competencias. Usted puede ser competente jugando fútbol, tal vez sí, tal vez no, ¿ya? O puede ser competente o muy competente conduciendo vehículos, tal vez sí, tal vez no. Pero si establecemos un elemento de comparación, en el caso del fútbol, ¿usted juega fútbol? Sí, pero ¿lo hace como juega Lionel Messi? Ah, tal vez va a decir, bueno, ya ahí tal vez ya no, a ese nivel. Ah, entonces él es más competente que usted. Eso me quiere decir que a nivel de competencias también hay diferencias. Ya hay diferencias que establecen una especie también de medida hacia dónde se pueden dirigir los esfuerzos para hacerlos cada vez mejor. Entonces hay que ver cómo lo hace el mejor. Igualmente, ¿no?, usted puede conducir vehículos, sí, pero tal vez no lo hace como un corredor de Fórmula 1, ya esos carros de carreras. Tal vez ahí ya no, dice usted. Ah, pero entonces ellos tienen otro nivel de competencia. Entonces estamos trabajando, sí, en otros tipos de sistemas, ¿no? Así como Lionel Messi no juega fútbol en la calle, de barriada, en la perrera, ¿no?, sino que ya juega a un nivel profesional. Entonces ese nivel profesional exige determinadas competencias. Entonces, cuando hablamos de competencias en el aula, tenemos que ver qué grado están los estudiantes, qué edades tienen, qué tipo de conocimientos son los que se están trabajando, de tal manera pues que también se pida, se exija un cierto nivel de competencias para los determinados niveles. Ya no se puede pedir para todos el mismo nivel de competencia, es decir, para todos los grados, para todas las edades incluso. Ya, todos tienen que tener sus propias graduaciones también, hasta dónde se le va a exigir a los estudiantes. Ya, y ese es un proceso siempre en constante revisión, ya, en constante revisión. Veamos aquí, avanzando en esto, tenemos que tener en cuenta esta idea clave, ¿no? En ciencias sociales se espera que el estudiante no aprenda meros datos o memorice informaciones, sino que esté en capacidad de poder pensar socialmente la realidad. Y este, por así decirlo, es el objetivo y esta es la competencia que tienen que desarrollar los estudiantes. Y la competencia no se desarrolla en una sesión, incluso en un año escolar. ¿Ya? Es una construcción a largo plazo, a largo plazo. Debe poder convertirse y actuar como un ser social. Y eso lleva tiempo. Debe hacerlo de forma reflexiva, crítica, con un pensamiento autónomo. Entonces, todo eso implica la competencia. Entonces, esa construcción, la que tienen que aportar las ciencias sociales, pues están enmarcadas en esta idea, que es una idea a largo plazo. Ya, la competencia es a largo plazo. El objetivo educativo es a largo plazo. Sin embargo, este es como el objetivo rector, ¿ya?, el hilo conductor, la meta incluso, a la que se aspira que las ciencias sociales pues ayuden a ir conduciendo el desarrollo personal y social del estudiante. Hablemos un poquito más sobre las competencias, porque a veces hay algunas dudas con respecto a esto. A veces dice, es que hablan de competencia, entonces se imaginan un encuentro deportivo, ¿no?, donde compiten dos equipos. Entonces, en este sentido, hay tres tipos de acepciones sobre lo que es competencia. Tenemos la primera, que es la acepción de competición. Es decir, dos contrincantes que se enfrentan. ¿Ya? Competere, de latín competere. ¿Quiénes eran los que competían en la antigüedad? Los gladiadores. Es decir, dos tipos que se iban a enfrentar, que iban a entrar en choque. Esa era la competición. En la actualidad, pues, los que se enfrentan pues, son equipos deportivos principalmente, aunque también pues, hay
deportes de lucha, ¿no? Entonces, pero la competición es esa, ¿no? Es enfrentamiento entre dos. Sin embargo, para nuestro significado de competencias, esta acepción pues no es la que nos interesa. No. Tenemos una segunda acepción, que esto proviene del ámbito jurídico, ¿ya? Podemos decir que un juez, por ejemplo, tiene un ámbito de jurisdicción donde él es capaz de juzgar. Es decir, él tiene una circunscripción dentro del cual él se puede mover, un ámbito que está, por así decirlo, dentro de su capacidad de poder ejercer algo. Así, por ejemplo, un juez de un determinado distrito, él es capaz de legislar en ese distrito, pero no en otro. ¿Ya? Si lo pasamos un poquito al aula, hablando un poquito de este ámbito de jurisdicción, el profesor, por así decirlo, él es administrador de su aula y de lo que sucede en ella, pero él no puede tomar algunas decisiones que ya tienen que ver con toda la institución escolar. Ya eso le podría corresponder más al director del centro educativo. Entonces, los ámbitos de jurisdicción ahí ya son distintos, ¿no? Ya porque el profesor administra su aula y lo que ocurre en su sesión de clase, pero algo que ya tiene que ver con todo el centro educativo, un permiso, por ejemplo, para que el centro educativo sea utilizado, por ejemplo, ¿no? Para alguna actividad de algún grupo que venga de fuera, ya eso no le corresponde al docente. Es decir, él ya no tiene jurisdicción sobre eso. Es decir, él no tiene competencia en esa materia. Ya esa es materia del director. Ya entonces son ámbitos de jurisdicción. Ya no tiene competencia en ese ámbito. Ok, sin embargo, ese tampoco es el sentido, el significado de la competencia que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿cuál es el que nos interesa a nosotros? Es el tercero, ¿no? Competencia como desarrollo de capacidades. Es decir, ¿qué tan competente alguien es para realizar una tarea? Ese es el significado de la competencia que nosotros queremos. Entonces aquí podemos encontrar que nuestra competencia, pues que está aquí al centro, está adornada de varias cosas. Cuando hablamos de competencia, hablamos de aptitudes de la persona, hablamos también de ese poder para realizar algo, hablamos de sus capacidades. Cuando hablamos de competencia, hablamos de habilidades también, ya que realmente son habilidades para tomar decisiones, por ejemplo, para realizar algo. Hablamos de destrezas, como puede ser la manipulación de ciertos objetos, ¿ya? O instrumentos o herramientas. Podemos hablar, al hablar de competencia, de conocimientos prácticos, ¿ya? Es decir, cómo hacer, cómo saber hacer algo, ¿ya? Que puede ver, ¿no? Va junto con la destreza, ¿no? No solamente saber clavar un clavo, sino también saberlo cómo clavar, en el sentido si tiene que ir en tal posición o en tal otra posición, a tal altura, con tanta qué presión o a qué profundidad hay que clavar. Ya, es decir, otros conocimientos que van más allá del mero hecho de ejercer con habilidad el golpe con el martillo, ¿ya? Ciertas tomas de decisiones que hay que realizar. También cuando hablamos de competencia hablamos de efectividad, ¿no? Es decir, esa aproximación que podemos realizar para poder alcanzar ciertos objetivos que se están buscando. Decíamos que un jugador de fútbol, ¿no? Es efectivo, por ejemplo, si es capaz de saber meter los goles, ¿ya? Si es capaz de saber hacer un pase a otro compañero, ¿ya? Entonces es efectivo. Entonces la competencia nos está indicando entonces con qué nivel de efectividad estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, para proponer algunos también ejemplos por acá, ya yéndonos más al ámbito educativo,
podemos ver aquí esta competencia. Vamos a suponer pues que estamos aquí con niños en este caso, y este ejemplo está aplicado pues para un niño. Ustedes podrán juzgar qué tipo de niño puede ser, sobre todo si ustedes dan clase en educación primaria o tienen niños pequeños en su casa, podrán ver a qué nivel se puede ubicar este niño, en qué grado incluso. Dice, la competencia, lee textos de cualquier fuente con fluidez. Esa es una competencia, ¿ya? Incluso hay personas mayores que les cuesta leer un texto, y a veces de cualquier fuente, y que lo hagan con fluidez. Ya, yo me he encontrado con estudiantes en la universidad que les cuesta leer así con fluidez. Leen y se traban y repiten. Ya, entonces a veces lo encontramos. Sin embargo, si nos vamos pues a las edades primarias, podemos ubicar al niño más o menos a qué edad él ya debió haber aprendido, según los grados escolares, a leer textos de cualquier fuente y con fluidez. Ya, es muy interesante ver cómo los niños pequeños de los menores grados pues no leen textos de cualquier fuente con fluidez. Muchas veces están acostumbrados a leer de su libro de texto, el que ya conocen, con el tipo de fuente, de letra que que el cuaderno, el libro de texto tiene, ¿no? Pero cuando ya el mismo texto está escrito en otra fuente con otro tipo de letras y es el mismo texto, ya les cuesta un poquito leer. Ya, sin embargo, nosotros podemos decir que el niño ya es competente cuando, independientemente del tipo de fuente, no me refiero a las letras, sino del tipo de texto o de libro, por ejemplo, o de periódico donde está leyendo, él lo puede leer y hacerlo con fluidez. Les decimos, ya él ha adquirido un nivel de competencia y por tanto está en capacidad de poder avanzar al siguiente nivel. Vamos a ver otro ejemplo relacionado con este mismo y vamos a ver cómo cambia el nivel de competencia. Dice el ejemplo 2. Lee textos de cualquier fuente con fluidez e identifica y explica la idea central. Entonces aquí vemos que las últimas ideas están demandando algo más. Ya no basta con que la persona lo pueda leer con esa facilidad, la fluidez, sino que también, aparte de eso, identifique y explique la idea central de lo que ha leído. Entonces, muchas veces yo me he encontrado en la universidad, igual, personas que no pueden leer de un parrafito, no solamente no lo pudieron leer, sino que si lo pudieron leer, les cuesta identificar la idea central. Claro, tuvieron que haber aprendido o les tuvieron que haber enseñado la técnica para encontrar ideas centrales. ¿Ya? ¿Ustedes recuerdan cuál es la idea para encontrar una idea central? En un párrafo. Bueno, es sencillo. Nos hacemos la pregunta, ¿de qué o de quién trata o está hablando el párrafo? Cuando ya encontramos eso, sabemos que ahí está la idea central. Cuando de qué y de quién está hablando el párrafo, es la idea central. O sea, es algo sencillo, ¿no? Lo que pasa es que a veces aparecen diversos personajes. Entonces, a veces algunas personas que no logran identificar esta idea central, entonces mencionan a todos los personajes, pero no. Hay un personaje clave o un par de personajes sobre los que se concentra la idea. Entonces hay ciertas técnicas, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que estamos aquí tratando de explicar es que la competencia, pues, tienen que irse graduando dependiendo del tipo de nivel. Aquí ya podemos ver que en este segundo ejemplo ya estamos tratando ya con niños mayores, ya que ellos ya están en capacidad de poder leer con mucha fluidez y tienen la facilidad, porque ya aprendieron la técnica, de cómo identificar y explicar ideas centrales, ¿verdad? No solamente la identifican, sino que también la explican. Un niño de sexto grado debería ya terminar su educación primaria con esta competencia.
Ya no solamente leyendo con fluidez, sino también identificando y explicando la idea central. Y yo espero pues que ustedes también que están en estos niveles estén en capacidad de poder hacerlo. Yo creo que sí, ¿verdad? Bien. Ok, vamos ahorita en este ejemplo, vamos a ver algunas competencias de pensamiento social y ya nos vamos a ir encaminando un poquito a la actividad que yo quiero que ustedes realicen. Ante todo, pues, una estructura general que se ha dado a las competencias es que está conformada primeramente por un verbo. Ordinariamente, pues este verbo se suele poner en presente indicativo, en tercera persona del presente indicativo, aunque no necesariamente. Seguido este verbo, o este verbo se hace acompañar de un contenido general, ¿ya? Es decir, la acción se hace acompañar de un contenido general. Y en este contenido, pues en una medida, pues se puede detectar el concepto de ciencias sociales que nosotros vamos a trabajar y la condición con que la competencia o esta acción pues se va a desarrollar. Es posible que el concepto de ciencias sociales también lo encontremos dentro de la condición, ya, y no solamente el contenido general. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Tenemos por acá, ¿no? Dice esta competencia: respeta el derecho de las minorías y de diversidad cultural. Entonces aquí encontramos, aquí tenemos el verbo primero, el verbo respeta. ¿Qué es lo que va a respetar el estudiante? El derecho de quiénes, de las minorías y la diversidad cultural. Ya, no basta que simplemente respete el derecho de otros, sino que tiene que ser esos otros de las minorías y que también lo que tenga que ver con la diversidad cultural. Tenemos otra competencia. Interpreta patrones de comportamiento en los que se reflejen valores y actitudes que ponen obstáculos a la comprensión entre culturas. Ya, esto es bien complejo, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que el estudiante debería estar en capacidad de hacer? De interpretar. ¿Qué cosa es interpretar? Entonces, estos verbos no pueden quedar así, de lado o al azar o simplemente con una definición básica. En su documento del curso, documento base de Ciencias Sociales, si no me equivoco, el anexo número 1, ahí hay definiciones de algunos verbos. Y posiblemente estos verbos estén por ahí. Al menos el de interpretar creo que sí está. Entonces nosotros tenemos como profesores, como profesionales, manejar verbos, definiciones de verbos. En eso se va a diferenciar un buen profesional educador de alguien que no lo es. El profesional educador o el educador profesional domina definiciones de verbos, porque estas definiciones nos ayudan a poner las actividades a los estudiantes, a que ellos también, nosotros sepamos y ellos sepan qué es lo que se espera que realmente hagan. Porque muchas veces estas definiciones de los verbos no se emplean bien. Los docentes piden una cosa y realmente los estudiantes realizan otra, pero como el mismo docente no está claro tampoco, entonces lo que hizo el estudiante posiblemente le parece que está bien. ¿Ya? Entonces, como decir, interpretar. ¿Qué cosa es interpretar? Y posiblemente el estudiante lo que hizo fue un resumen o una síntesis y el docente dice, sí, está bien, pero realmente no interpretó, resumió, sintetizó, pero no hizo interpretación. Entonces es necesario saber qué cosa es interpretar. Igualmente aquí arriba, saber qué cosa es respetar. Entonces, volviendo acá, tenemos que aquí encontramos, pues, interpreta qué cosa. La preguntita, ¿no? ¿Qué cosa interpreta? Patrones de comportamiento en los que se reflejan valores y actitudes que ponen obstáculos a la comprensión entre culturas. Entonces, aquí estos subrayados que están por acá, vamos descubriendo también en la competencia los términos de ciencias sociales. ¿Ya? Porque eso es importante también identificar, que la competencia me refleje una materia, un contenido temático con el cual se va a trabajar. En este caso, en esta segunda competencia es el de la cultura. Veamos acá otra competencia.
Bueno, aquí tenemos dos verbos. Dice, aprecia y describe la influencia de culturas pasadas y presentes en la vida diaria de los individuos. Entonces aquí encontramos, ¿no?, el verbo. Ordinariamente solamente se pone un verbo, pero en este caso pues hay dos verbos. El verbo apreciar. ¿Qué cosa es apreciar? Entonces tenemos que ir al diccionario o al glosario de términos. Describir igualmente, ya, describir. ¿Qué cosa es describir? Hay que tener claridad, ya, describir. ¿Qué cosa el estudiante debe estar en capacidad de hacer? Apreciar y descubrir la influencia de las culturas pasadas y presentes. ¿Cuál es la condición? En la vida diaria de los individuos. Es decir, desde una perspectiva de lo cotidiano, ya, de lo que el individuo vive a diario. Ahí es donde se va a encontrar esa influencia. Y una cuarta ejemplo de competencia dice, comprende que las acciones individuales y colectivas pueden influir en el cambio social. Bien, entonces aquí vemos que tenemos este verbo comprender. ¿Y qué cosa va a comprender el estudiante? Que las acciones individuales y colectivas, en una medida, pues estos son los conceptos de ciencias sociales, pueden influir en el cambio social. Y aquí tenemos otro concepto de ciencias sociales. Quiere decir que estos elementos deben abordarse en algún momento, pues, del programa de clases, de tal manera pues que se trabaje en esa comprensión de las acciones individuales y colectivas, que son las que a través de ellas pues van a influir, dice, en el cambio social. Que este es un tema pues sociológico, ¿no? En la sociología se mira bastante lo que es el cambio social. Entonces posiblemente pues esta competencia se ubique por ahí en una de esas asignaturas como la sociología. Bien, entonces aquí tenemos pues algunos elementos. Ahora vamos a ver en este ejercicio algo de la misma competencia, analizando las cosas que ya hemos visto ahorita, pero también encaminando a la actividad que posteriormente ustedes van a realizar. Bueno, recordemos pues que en este ejercicio la competencia se compone pues de un verbo, decíamos, el contenido general que acompaña a la acción y el contenido de ciencias sociales que va inmerso, ¿no?, ya sea dentro de una condición o el mismo contenido general. Entonces tenemos por acá, dice, practica formas de discusión y participación según los ideales de ciudadanía en una república democrática. Entonces, si yo les pidiera ya que me indicaran cuál es el verbo, ustedes tienen que decir, ¿no?, que el verbo es practica. ¿Y qué cosa es practica? Dice, es que ejecuta acciones con el fin de adquirir el grado de habituación necesaria para realizar algo con habilidad. Esto me va a indicar que en la clase el estudiante tiene que ejecutar acciones. ¿Con qué finalidad? De que se vaya habituando, ¿ya?, de manera necesaria para que lo que vaya a hacer lo empiece a hacer con cierta habilidad. Ya puede ser la práctica de algo, de una actividad física, pero también de una actividad intelectual. En este caso, la competencia, si volvemos aquí arriba, ¿qué nos pide? Dice, practica formas de discusión y participación. Entonces, ese está ahí el contenido, ¿no? ¿Qué es lo que va a practicar? Formas de discusión y participación. Eso quiere decir que la discusión y la participación no es algo tampoco al azar. Debe ayudársele al estudiante a que aprenda a discutir o que aprenda a discursar y que aprenda a participar también. Entonces, en este sentido dice acá, tiene que ver con el empleo de técnicas y dinámicas de intercambio oral y de acción junto a otras personas. Ya, entonces la dinámica que usted tiene que poner en este caso a trabajar tiene que ver con
el saber hacer el intercambio oral, ¿ya? ¿Cómo se da un diálogo? O cómo se debate en algunos casos, ¿no? No es simplemente yo doy mi opinión y el otro me tiene que responder. No, hay que saber hacerlo, cómo se emplean las palabras, cómo se solicita la palabra, ¿ya? Cómo se responde o cómo debería responderse de una manera pues correcta, ética, organizada, argumentativa y no simplemente dar opiniones o atacando ya deliberadamente o no, sino que saberlo hacer. Igualmente la participación, ¿no? Es decir, cómo poder trabajar junto con otras personas, ¿ya? A algunas personas les cuesta trabajar más con otras, por diversas razones, ¿no? Y algunos niños pues son más tímidos, vienen de ambientes donde ellos pues son más vulnerables, entonces les cuesta entrar en interrelación con otros. Ya es algo que les cuesta. En cambio a otros pues no. Otros tienen más seguridad en sí mismos y realmente pues siempre están intercambiando, ¿no? Sus ideas, son los primeros que hablan, levantan la mano o hablan simplemente sin que uno les pregunte, ya ellos están siempre ahí listos para poder intervenir. Entonces, pero otros no, entonces hay que ayudar. Entonces, y el otro elemento, ¿no? Es la condición que dice que esta práctica de formas de discusión y participación debe hacerse según ideales de ciudadanía en una república democrática. Para eso, entonces, se debe tener claro los conceptos de ciudadanía y de república democrática. Ya, estos son los conceptos de ciencias sociales que hay que trabajar. Son la masa con la que hay que trabajar. Y son la masa con la que se van a poner en práctica formas de discusión y formas de participación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues ahí está ya todo, ¿no? Lo que se va a saber y lo que se va a saber hacer, de tal manera que se vaya construyendo el saber ser. Entonces, ahí está el sentido de la competencia, ahí está la integración de todos los elementos, ¿no? Lo conceptual, lo procedimental, lo actitudinal, en una sola amalgama, ¿no? Y no simplemente como formas separadas. Ya, entonces la competencia debe irme ayudando a poder poner en acción ya todos esos elementos del saber del ser humano, ya, es decir, un saber integral. Ok, entonces tenemos por acá, siempre en este mismo ejercicio, esta, ¿no? Solamente para recordar. Decíamos que practica, ¿ya? ¿Qué cosa? Formas de discusión y participación y según ideales de la ciudadanía en una república democrática. Ustedes tienen que saber identificar los tres elementos, es decir, hasta dónde llega uno, el primero, hasta dónde llega el otro, es decir, el contenido que acompaña la acción, ¿ya? Porque el contenido no va desde aquí hasta el final, sino que practica ¿qué cosa? Formas de discusión y participación. Y en este caso, debes saber identificar cuál es la condición en que se va a dar esa actividad, ¿no? Según ideales de ciudadanía en una república democrática. Entonces teníamos pues ahí elementos, verbo, el contenido general que está ahí y la condición. Pero aparte de eso, usted tiene que saber identificar los términos de ciencias sociales. Aquí encontrábamos dos, ciudadanía y república democrática, ¿no? Y esos elementos pues están ahí señalados. Y sobre esos elementos de sociales son los que se van a trabajar ya la parte ya de toda la dinámica de la sesión de clase o de las sesiones de clase, que muchas veces son elementos pues que no da tiempo para un momentito, una sesión, sino que pueden durar a veces varias sesiones o en varios momentos. Bien. Entonces, para hacer el cierre de esta sesión, encontramos aquí la actividad formativa número 3. Recordándoles ante todo que la actividad formativa usted tiene que hacerlo. Posiblemente yo no es que la vaya a revisar directamente. Usted la va a hacer para su propio aprendizaje, ¿ya? Porque eso depende ya de usted. Ser pedagogo depende de usted. De qué tanto usted se involucre ya consigo mismo
ya, de tal manera que usted vaya fortaleciendo su perfil profesional. También recordándole, ¿no?, que en este caso el profesor del curso es un animador para ustedes, ya, pero son ustedes los que se están formando. Ya, el profesor no les va a dar todas las respuestas. El profesor solamente le va a dar guías de dónde usted va a ir dirigiéndose, por dónde va a ser la ruta, como en este caso pues le estoy dando aquí las orientaciones, de tal manera pues que usted sea así el que por sí mismo entonces vaya construyendo su edificio profesional. Bien, entonces, ¿qué actividad formativa número 3 tenemos? Dice que usted va a emplear las competencias de ciencias sociales del anexo C de su documento base del curso. Recordándoles que este documento base pues está ahí en el aula virtual y yo también ya se los he compartido aquí en el WhatsApp. ¿Ya? Pero si no lo encuentran en el WhatsApp, pueden ir al aula virtual, ahí lo van a encontrar. ¿Ya? Documento base del curso, ¿ya? Se llama Didáctica de Ciencias Sociales, es la versión número 2. Ya tienen una V y un número 2, la versión 2 del documento. ¿Qué es lo que va a hacer? Una vez que usted esté en el anexo C, ahí va a encontrar las competencias de sociales, de educación primaria y también de educación secundaria, pero ante todo ahorita las de educación primaria. Va a elegir usted un grado primeramente, tercero, cuarto, quinto o sexto grado de educación primaria. Una vez que usted ya eligió algún grado, por ejemplo, usted se decidió por cuarto grado, entonces usted del cuarto grado o del grado que sea, va a elegir 5 de las competencias ya del grado elegido. Y va a hacer lo siguiente, lo mismo que hemos estado trabajando. Ya dijimos 5 competencias. De cada una va a identificar el o los verbos y va a buscar su definición. ¿Ya? Entonces ahí le puede poner un doble subrayado a cada competencia. Eso lo va a hacer en su cuaderno, ¿oyeron? En su cuaderno. No ahí directamente en el documento. Lo va a hacer aparte, en su cuaderno. Va a identificar los verbos, es decir, tiene que escribirlo, pues, ¿no? La competencia. Va a subrayar, puede ser un doble subrayado si quiere, y debajo le va a poner la V de verbo. Pero aparte, va a buscar usted la definición del verbo y escríbala, ¿ya? Entonces, no sé qué verbo le van a salir. Analiza, interpreta, describe, no sé. Ahí las competencias, ahí usted las va a encontrar. Una vez que ya hizo eso primero, va ahora a identificar el contenido general de la competencia. Y usted le puede poner debajo del contenido general, ya la letra C de contenido, y puede ser con un subrayado simple, ¿no? Y después, seguidamente, va a identificar la condición, ya en el caso pues de que haya una condición. Ya casi siempre hay alguna condición. Y debajo lo va a subrayar también con un subrayado simple, pero le va a poner debajo CO, que significa condición. Una vez que ya hizo esto de las competencias, va a identificar en cada competencia los términos de ciencias sociales de cada competencia, ¿ya? Y los va a pues, poner a la par o en algún espacio debajo, de tal manera que usted identifique ¿ya? Cuáles son los términos específicos de ciencias sociales que la competencia intenta abordar. ¿Ya? Porque la competencia no es solamente un hacer algo, sino que es un hacer algo sobre un contenido específico. ¿Ya? Que es el contenido que se va a comprender. Y después más adelante vamos a hablar de la comprensión. ¿Qué significa comprensión? Bien. Entonces, una vez que ya hizo esto, eligió sus 5 competencias, seccionó la competencia para hacer el análisis, ¿no? Del verbo, del contenido general, de la condición y la identificación de cada término de ciencias sociales y la definición de los verbos. Esto que es en su cuaderno. Seguidamente pues lo invito a usted, ya, le invito a que dé un vistazo a los contenidos temáticos de sociales en el anexo D, E y F, ¿no? Que son pues varios contenidos que van desde primaria hasta secundaria. De tal manera pues que nos vayamos disponiendo para la siguiente sesión, donde ya tenemos que ver
el qué enseñar, ¿no? Que tiene que ver con los contenidos. Bien, como ya les he dicho, también nuevamente les recuerdo que esta actividad formativa yo la voy a poner o se la voy a enviar ya en un archivito PDF a su WhatsApp. También la pongo pues en el aula virtual para recordarles qué es lo que tienen que hacer. Y en ese archivo siempre yo les pongo pues algunas orientaciones adicionales, ya como decir si la van a entregar o no, si van a llenar algún formulario o si lo van a subir, ya, etcétera. Y les voy a dar las orientaciones pertinentes. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos con esta sesión número 3 y esperamos pues vernos en la siguiente sesión. Cualquier cosa siempre estoy a la orden, ¿verdad? Pueden enviarme ahí sus mensajes a través de WhatsApp para que estemos en comunicación. Entonces pasen una feliz tarde y un buen fin de semana.